Para entender un poco de la historia, vamos a explicar la siguiente línea de tiempo. Los acuerdos de Bretton Woods se llevaron a cabo en julio de 1944 en Estados Unidos. Dicho acuerdo sentó las bases para la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El Fondo Monetario Internacional se encargaría de supervisar el sistema monetario internacional y proporcionaría asistencia financiera a los países miembros en caso de crisis económica. Su objetivo principal era promover la estabilidad que cambiaría y evitaría devaluaciones competitivas. Por otro lado, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, conocido como el Banco Mundial, se funda con el propósito de financiar proyectos de reconstrucción y desarrollo económico en los países devastados por las guerras. El propósito principal del acuerdo era promover la estabilidad económica y evitar las crisis monetarias que habían afectado gravemente la economía mundial durante la Gran Depresión de la década de 1930. Los líderes de los 44 países participantes acordaron en conjunto de reglas y procedimientos para regular las relaciones económicas internacionales. El acuerdo estableció un sistema de tipo de cambio fijo en el que las monedas nacionales se fijarían a una tasa de cambio con respecto al dólar estadounidense y el dólar a su vez se fijaría al oro a un precio de $35 por onza. En 1945, el dólar estadounidense junto con el canadiense se hizo convertible muy tempranamente. El sistema creado a partir de Bretton Woods tuvo un periodo de normal funcionamiento, donde los fundamentos básicos que inspiraron sus acuerdos parecieron funcionar correctamente. A comienzos de la década de 1970 se desarrollaron importantes procesos especulativos que comenzaron a debilitar la moneda estadounidense y considerando que la relación del oro era ya irreal, el sistema establecido por Bretton Woods tenía sus días contados. Diversos factores fortalecieron este proceso, entre los cuales es importante destacar la incidencia monetaria que ocasionó para Estados Unidos la guerra de Vietnam y la grave crisis petrolera que se desataría como resultado de la guerra de Medio Oriente de octubre de 1973, conocida como la guerra de Yom Kippur, donde los países árabes reaccionaron en contra del apoyo occidental a Israel, lo que provocó un brusco ascenso del precio del crudo que desestabilizó totalmente la economía internacional. El 15 de agosto de 1973, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, había anunciado la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro o en cualquier otro instrumento de reserva. Sin embargo, en 1973, cuando por medio de ciertos acuerdos provisionales se dejó fluctuar la mayoría de las monedas europeas de Japón, un dólar sin respaldo en oro se vio culminado en 1973 con la segunda enmienda de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, que consagró definitivamente el abandono del esquema confeccionado en Bretton Woods. Venezuela fue uno de los primeros suscriptores del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Nuestro país estuvo representado en la conferencia de Bretton Woods, celebrada en 1944, a través de una delegación presidida por el entonces ministro de Hacienda, Rodolfo Rojas. Según documentos oficiales de la época, Venezuela, junto con Estados Unidos, Canadá y México, se contaban entre las pocas naciones que estaban en la capacidad de asumir compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional, especialmente en lo que concierne al mantenimiento de la libre convertibilidad de la moneda, circunstancia atribuida al relativo florecimiento de nuestra economía como resultado del robustecimiento del mercado petrolero. Por el contrario, muy limitada información contienen dichos documentos acerca de los beneficios directos que recibiría Venezuela y sobre la posible interferencia en la ejecución de su política económica tradicional. Las primeras discrepancias entre la filosofía económica del Fondo Monetario Internacional y la política económica tradicional que se había venido llevando a cabo en Venezuela se hicieron ostensibles con el motivo del mantenimiento del régimen de cambios diferenciales establecidos en el país desde 1941, con la múltiple finalidad de estimular la exportación de productos agrícolas tradicionales como el café y el cacao, mantener un tipo de cambio que favorece la importación de productos esenciales y finalmente sacar provecho adicional de la industria petrolera, sector sobre el cual descansa en su última instancia el mecanismo cambiario así establecido. Destacan la mayoría de los autores que el mecanismo de cambios diferenciales o múltiples como el adoptado en Venezuela se vio originado en Alemania, atribuyéndose su instrumentación al destacado financista alemán Hjalmar Schacht, ministro de Finanzas de ese régimen. De Alemania se extendió a distintos países y en América Latina fue acogido con relativo éxito en las naciones del llamado Cono Sur, especialmente Argentina y Chile. Su llegada a Venezuela se encuentra vinculada con Hermann Marx, economista alemán residenciado en Chile, quien fue contratado para organizar el Banco Central de Venezuela y recomendar el mecanismo cambiario que debería adoptarse. En un estudio titulado Las bases teóricas de la política monetaria, Marx enfatizó que Venezuela no tenía una economía uniforme, ya que la misma se dividía en dos sectores con diferencias muy notables.
En primer lugar, la economía petrolera, que era en realidad una economía extranjera con elevada productividad y rentabilidad. Y en segundo término, la economía nacional propiamente dicha, predominante agrícola y con la baja productividad, basándose en estas diferencias, concluyó que el tipo de cambio no podía ser uno solo, ya que cada economía debería tener un cambio diferente. Con este fundamento teórico, se adoptó el régimen de cambios diferenciales y se eliminaron los subsidios a la exportación. Después de una considerable expansión económica como resultado de las alzas de los precios del petróleo experimentada en los años 70, complementados con ingresos adicionales derivados de la contratación de una elevada deuda externa, el país comenzó a experimentar una situación recesiva a principios de los años 90, atribuida a distintos factores que no son excluyentes, sino parecen haber actuado de manera conjunta entre ellos, como lo son el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, el debilitamiento progresivo del sector petróleo y la elevada deuda externa. Dentro de este contexto comenzó a plantearse la posibilidad de nuevas orientaciones y rectificaciones de políticas económicas anteriores, que conjuntamente con la necesidad de solicitar asistencia crediticia del Fondo Monetario Internacional para solucionar problemas de balanza de pago, se tradujeron en planes de ajuste estructural en concordancia con los criterios de dicho organismo. Los nuevos lineamientos de la política económica anunciados para la instrumentación de este plan de ajuste estructural comprendieron de los siguientes puntos básicos: A. Libre convertibilidad de la moneda. B. Mayor apertura externa. C. Suspensión de regulaciones en sistema financiero. D. Sinceración de precios. E. Política de privatización. F. Reforma tributaria. Y en último término, la creación del Banco del Sur, que fue por creación de los jefes de Estado Hugo Chávez Frías y Néstor Kirchner, de firma en el Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina para la constitución del Banco del Sur. La salida de Venezuela del FMI dificultaría el acceso al crédito internacional en caso de que el país lo requiriese a mediano o largo plazo, pues exige el visto bueno del organismo multilateral para otorgar créditos. Además, las misiones del Fondo Monetario Internacional dejarán de venir a Venezuela y de elaborar sus propias estadísticas sobre el país. Pertenecer al Banco del Sur representa un riesgo muy alto para el país, ya que una institución que estará creada y apoyada en principio por países no desarrollados, los cuales no tienen capacidad de aporte como para generar un capital suficiente para afrontar una situación de crisis. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933, they will work in the seclusion of this White Mountains resort. One of China's representatives, with Secretary and Mrs. Henry Morgenthau. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. We discussed our plans for the stabilization of world currencies. All agreements must be ratified by the governing bodies of the nations involved before becoming effective. Delegates to this monetary and financial conference pose on the hotel lawn. These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace.